Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Veo que somos seis ahorita los conectados en esta noche. Muchas gracias por estar aquí. Veo a Carolina Guerrero, a Laura, veo a Pedro. Hola, Pedro, Ruth y a Vidal. ¿Cómo están? Saúl, que también se acaba de agregar. Bienvenidos nuevamente aquí. Pues muchas gracias aquí por conectarse pues de manera temprana. Aquí a las 8 de la noche, hora centro, bueno, pues 8:05 ya. Pues me da mucho gusto, como siempre, verlos cada semana. Gracias a Dios, pues a mí en lo particular tuve una buena semana, normal en el trabajo. Mis papás me visitaron, se fueron el martes, como había comentado, vaya, la semana pasada. Y todo muy bien, tanto con mi familia y vaya, pues en el trabajo, todo muy normal. Espero que a ustedes también les esté yendo bien. Y pues como siempre aquí, pues vamos a continuar con la lectura del libro de Mateo, como lo hemos estado haciendo y estamos en el capítulo 22. Hemos estado avanzando ahí poco a poco, conforme han pasado las semanas, aprendiendo de las enseñanzas que nos dio Jesús hace más de 2000 años y que ahorita lo estamos viendo nuevamente. Y pues como siempre es un placer pues estar compartiendo aquí la palabra con ustedes. En esta ocasión vamos a cambiar un poquitito al mero final. Generalmente al final teníamos una discusión un poquito abierta los últimos 10-15 minutos, que me parece bien. Sin embargo, voy a agregar algo al inicio de esa discusión para tocar otros temas. Por ejemplo, la manera de cómo compartir la palabra, ciertas preguntas que nosotros o vaya, nuestros amigos o familia nos pueden hacer y ver cómo contestar al respecto. Esto va a ser como en las primeras semanas y luego vamos a ver otros temas como por ejemplo las creencias de otras religiones, qué creen los judíos, qué creen los testigos de Jehová, qué creen los mormones, para tener más o menos una idea de lo que está pasando cuando vienen las personas y nos tocan la puerta, saber específicamente lo que creen o en base a qué versículos ellos tienen sus creencias, porque creo siempre importante eso, tener como un conocimiento, vamos a decir, como holístico de lo que está pasando en general. Y también como una tercera parte ya más adelante, vaya, estudiar un poquito la historia de la iglesia, de perdido sí, vaya, pues de manera breve, para saber cómo fue evolucionando, qué estuvo pasando, cómo se hizo la Biblia, o sea, cómo empezaron a juntar vaya, los libros, vaya, las creencias de los católicos, en base a qué versículos se basan, igual como para tener ese conocimiento en general. Porque muchas veces nos topamos amigos que son o testigos de Jehová o judíos o la religión, vaya, pues con diferentes creencias y a veces no sabemos específicamente lo que creen. Entonces, pues para saber específicamente, ok, qué es lo que creen, los versículos en los que ellos se basan un poquito. Y siempre creo eso muy importante. Y también cuando unos de nuestros amigos nos hacen las típicas preguntas, oye, yo creo en la evolución, o yo creo si hay un Dios todo bueno y todopoderoso, ¿por qué hay niños con cáncer? O cuestiones así por el estilo. Ajá, ese tipo de preguntas así, ¿cómo poderlas contestar o cómo poder, como dicen, compartir la fe? ¿Y cuál es a lo mejor la manera más adecuada de hacerlo? Porque no es así como irnos, o sea, enojarnos y pues como dicen, pues o sea, agregarlos, o sea, bibliazos, sino compartirlos de cierta manera o en una conversación amena. Y creo eso muy importante también. Pero bueno, pues vamos a empezar ahorita con una oración y empezar con el libro Mateo en donde nos quedamos. Vamos a orar. Padre Santo, Rey de Reyes, Señor de Señores, muchas gracias, Señor, por todo lo que siempre nos has dado, Señor, por la vida primeramente, por nuestro cuerpo, nuestra salud, Señor, por todas las relaciones humanas que tenemos, tanto con nuestra familia, con nuestros amigos, nuestra pareja, nuestros padres, nuestros hermanos, Señor. También el pan que nos das todos los días, la vestimenta que tenemos, el techo que tenemos sobre nuestra casa, Señor, y toda la vida en general, Señor. Te pido que nos bendigas, que nos puedas dar todas esas necesidades físicas que tenemos, pero más que todo esa necesidad espiritual que también tenemos de buscarte, de encontrarte, Señor, y de conocerte. Te pedimos el día de hoy nuevamente que puedas abrir nuestra mente y nuestro corazón para que podamos entender estos nuevos capítulos y versículos que vamos a leer del libro de tu apóstol Mateo, Señor. Muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues como siempre aquí voy a compartir mi pantalla. Pues voy a cerrar aquí el compartir pantalla. Ok,
Pues aquí estamos. Perfecto. Nos habíamos quedado en el libro de Mateo, que es pues, el Evangelio. Ahí de manera breve, pues pues, para introducir ahí un poquito, este es el primer libro de los cuatro libros que tenemos el Evangelio. El Evangelio es la vida de Jesús. E históricamente tenemos el testimonio de cuatro diferentes personas. Mateo, que fue apóstol directo de Jesús. Marcos, que fue discípulo del apóstol Pedro, Lucas, que fue discípulo del apóstol Pablo, ahorita luego lo vemos, y Juan, que fue vaya, pues, discípulo directo de Jesús. Cada uno de los evangelios, de estos libros, son ligeramente diferentes, tienen enfoques distintos, fueron escritos con diferentes propósitos, vamos a decirlo así, o para un diferente público. El libro Mateo está escrito específicamente para los judíos de hace 2000 años. Entonces daba a entender un poquito el libro del Mesías. Como comentamos, cada libro es un poquito diferente, eso lo vamos a ver ya en semanas posteriores conforme vayamos avanzando. Entonces, vamos a empezar con para el capítulo 22, versículo 23, donde nos quedamos el martes pasado. Discusión acerca de la resurrección. Dice, ese mismo día se acercaron a Jesús algunos saduceos, líderes religiosos que dicen que no hay resurrección después de la muerte. Ok, vaya, líderes religiosos que tenían mucho lo que era vaya, pues ese pensamiento. Le plantearon la siguiente pregunta. Como ya sabemos, constantemente las personas, tanto sus discípulos como las personas, el público y los líderes religiosos le hacían preguntas a Jesús. Maestro, Moisés dijo, si un hombre muere sin haber tenido hijos, su hermano debe de casarse con la viuda y darle un hijo para que el nombre del hermano continúe, básicamente la descendencia del hermano difunto. Ahora bien, supongamos que había 7 hermanos. El mayor se casó y murió sin dejar hijos. Entonces su hermano se casó con la viuda. El segundo hermano también murió y el tercero se casó con ella. Lo mismo sucedió con los 7, o así de manera consecutiva. Sí. Por último, la mujer también murió. O sea, todos se murieron, tanto todos vaya, pues los 7 hermanos y vaya, pues la mujer, pero la mujer se casó con cada uno de los hermanos. Teóricamente, pues la idea era para dejar descendencia. Entonces, dinos, ¿de quién será esposa en la resurrección? O sea, pues esposa o sea, que de los 7 o del primero. Ujú. Pues los 7 estuvieron casados con ella. Versículo 29. Jesús contestó, esto para que quede un poquito claro cómo son las relaciones en el reino del cielo, una vez que nosotros muramos. El error de ustedes es que no conocen las escrituras y no conocen el poder de Dios. Pues cuando los muertos resuciten, no se casarán ni se entregarán en matrimonio. En este sentido, serán como los ángeles del cielo. Ujú. Ahora bien, en cuanto sí habrá una resurrección de los muertos, ¿nunca han leído acerca de esto en las escrituras? Mucho después de que Abraham, Isaac y Jacob murieran, Dios dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por lo tanto, Él es Dios de los que están vivos, no de vaya, no de los muertos. Cuando las multitudes lo escucharon, quedaron atónitos ante su enseñanza. Entonces, ¿qué nos está diciendo Jesús aquí? Sí. Entonces, Jesús nos está diciendo, cuando los muertos resuciten, sí, cuando son los elegidos de Dios que están en el reino del cielo, resuciten. No se casarán ni se entregarán en matrimonio, eso nos queda claro. Ya no vamos a tener esas relaciones amorosas de que tú eres mi esposa y somos un matrimonio, etcétera. En ese sentido serán como los ángeles del cielo. Ojo aquí, en ese sentido, para no confundirnos. ¿Por qué? Porque los ángeles del cielo, vamos a decirlo así, no tienen o sea, tipo, no se casan entre ellos y procrean hijos, cuestiones por el estilo. Entonces, en ese sentido específicamente, vamos a ser como los ángeles del cielo. Ujú, para tener un poquito esa cuestión. Posiblemente van a haber unas especies de relaciones humanas, puede ser, pero no habrán ese matrimonio como lo que conocemos nosotros en la Tierra. Ujú. Ahora bien, en cuanto sí habrá una resurrección de los muertos, nunca han leído las escrituras y dice algo muy particular y obviamente de manera indirecta. Mucho después de que Abraham y Isaac murieran, Dios dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por lo tanto, Él es Dios de los que están vivos y de los que y de los y no de los muertos. ¿A qué se refiere un poquito esto? Él es Dios de los que están vivos y no de los muertos.
La promesa de Jesús es esta, es la vida eterna. Entonces dices, ok, entonces si yo me muero y si me voy al reino del cielo voy a tener vida eterna. ¿Cómo la tengo? Que teniendo fe, vaya, fe en Él y aceptándolo como mi Salvador y haciendo la voluntad de Dios, realmente teniendo una fe genuina, ¿sí? Pero si no creo en Él y permanezco en el pecado, en mi vida pasada de pecado, ¿sí? Voy a tener lo que es como esa muerte, esa separación. Sí, como dice Jesús en repetidas ocasiones, donde habrá oscuridad total y rechinar de dientes, crujir y rechinar de dientes, va a haber una separación total. Y Dios dice, yo soy Dios, pero de los vivos, en otras palabras, de los míos, de los que están en el reino del cielo. Yo soy Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, señalando personas que están ahorita en el reino del cielo, personas del Viejo Testamento, pero yo soy Dios de ellos. Ya no soy Dios de los muertos, de los que me rechazaron, de los que ya no están conmigo. Por eso ese tema del infierno es una total separación de Dios por completo, donde ya no va a haber absolutamente Dios y, y posiblemente nosotros nos podamos imaginar, bueno, pues si no hay Dios, pues a lo mejor no sé, pues va a estar normal, a lo mejor va a ser un cuarto blanco, no va a haber nada. Pero recordemos que Dios nos da todo, Dios nos da la alegría, nos da la familia, nos da la sonrisa, nos da hasta la diversión, nos da todo, nos da la comida, nos da el agua, nos da el aire. Si se va Él, se va todo eso, se va el agua, se va el aire, se va la comida, se va la alegría, se va la esperanza, se va la familia, se va todo eso y te quedas totalmente solo, una criatura sola, desesperada. Y es algo bastante aterrador en ese sentido, tener vaya, ese abandono total. Y Jesús viene para salvarnos, no para juzgarnos, es decir, tú eres bueno, vaya, tú eres malo, sino para estrechar esa mano, sí, y podemos llevar al reino del cielo para salvarnos, darnos esa oportunidad, esa ventana para poder ir ahí. Luego dice aquí, el mandamiento más importante, versículo 34. En cuanto a los fariseos, que son los judíos vaya, pues básicamente como los sacerdotes, así como los que mantenían la ley religiosa, oyeron que había silenciado a los saduceos con esa respuesta. Sí, se juntaron para interrogarlo nuevamente. Uno de ellos, experto en la ley religiosa, intentó tenderle una trampa con la siguiente pregunta. Generalmente, estos fariseos le hacían preguntas, pero para ver si caía, cometía algún error, decía algo para alborotar a la gente. Entonces, bueno, aquí va. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? O sea, en la ley del Viejo Testamento, que es la ley de ellos, de los judíos. Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Añadió él. Hay un segundo mandamiento que es igual de importante. Ujú. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Muy importante quedarnos en esta cabeza, porque de repente nosotros pues nos llenamos de reglas y yo también me lleno de reglas, el típico de que no mientas, no te emborraches, obviamente no mates, no cometas adulterio, como pues, vaya, pues, como dicen, están los 10 mandamientos y a veces hasta tenemos nuestras propias leyes, vaya, por reglas. Yo personalmente, bueno, pues intento no tomar mucho. Ahora, intento no ser muy avaro, si empiezo a pensar mucho en dinero, así digo, no, ¿sabes qué? Pues, pues que Dios haga las cosas, si Dios quiere que se haga, y si tiene otros planes, que sean los otros planes. Pero últimamente hay dos mandamientos que son los importantes y los fundamentales. El primer mandamiento, que posiblemente lo han escuchado muchos, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente. Sí, con todo tu ser. Ámalo, búscalo, guarda sus mandamientos, pero ámalo realmente, ten una relación con Él, como si fuera padre e hijo. Él es nuestro padre espiritual. Obviamente tenemos un padre biológico carnal, digo, nuestro padre humano, pero tenemos un creador de nuestra alma, vamos a decirlo así, que es Dios. Es el primer mandamiento y el más importante. Y un segundo mandamiento igual de importante que muchas veces se nos va. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo.
a veces cuando estoy empezando a tener algún conflicto con alguna persona, e incluida a mi misma esposa, o a mi, bueno, pues amigos, esposa, en el trabajo, a veces, lo que sea que, que te topes, es a tal grado de repente como que doy un pasito para atrás y me imagino que me estoy hablando a mí mismo. Casi, casi me imagino mi cara hacia la otra persona. Así como que imagínate que estás hablándote a ti mismo. ¿Qué vas a decir? Ok, pues me voy a tratar obviamente bien. No voy a maldecir ni me voy a agredir por completo. Si de repente voy a exigir algo, lo voy a exigir, pero con amor o con cierta sensatez. Entonces, ama a tu prójimo como a ti mismo. En México ya sabemos mucho, está mucho la discriminación. Sí, no es como en Estados Unidos de racial, de, o sea, de blanco, negro, pero está mucho de que, ay, tú eres jodido y tú eres fifí o fresa y tú vives acá y tú eres cholo. Ya sabemos todas esas cosas, o sea, la perfección, pero hay que tratarnos como si fuéramos o sea, ama a tu prójimo como a ti mismo. Todas esas cuestiones hay que tratarnos bien los unos a los otros. Y se siente cuando, oye, ¿sabes qué? Tú eres muy buena persona, se siente bastante bien. Yo que trabajo pues, en un banco y que trabajo ahí con, vaya, pues en relación con clientes, hablo con muchos clientes y vaya, pues hay unos que son bien ásperos así y otros que son, como dicen, muy buena onda, me tratan muy bien. Entonces se siente mucho esa diferencia y es bueno transmitir eso, tratar a los otros como si fuéramos nosotros mismos, tratarlas bien. Si vas en el Oxxo y tienen la, vaya, pues la caja cerrada, tratar bien al del Oxxo, o si estamos desesperados, algo, tratarnos bien, hablarnos bien, con gentileza, con amor, con sensatez. Muy importante eso. Si de repente nos empieza a agarrar la ira, en un momento así, en el tráfico, todos en el tráfico, que es muy típico, te dicen algo, algo así, respirar, echarse un pasito para atrás, como dice, a lo mejor cuenta hasta cinco, uno, dos, y luego recuerda, si somos discípulos de Jesús, hay que hacer su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Amarnos los unos a los otros como si fuéramos nosotros mismos. Pues si realmente estamos aquí, pues vamos a hacerlo de verdad. Entonces, no, pues, o sea, que se note que realmente eres discípulo de Él y que no tengas la vida como cualquier otra persona, así de que, ay, pues si me enojo, si me insultan, insulto, si me pego, yo golpeo. No, sino amarnos realmente. Últimamente esto lo vamos a ver un poquito después, pero amarnos como Jesús nos amó. Él dio su vida por nosotros, entonces amarnos, eso es clave. Ahora, ¿de quién es hijo el Mesías? Aquí viene, versículo 41. Entonces, rodeados los fariseos, Jesús les hizo una pregunta. ¿Quién piensan del Mesías? ¿De quién es hijo? Ellos contestaron, es hijo de David. Así eran. Ellos tenían ese pensamiento en base a las escrituras del Viejo Testamento. Ahí decía, el Mesías va a proveer, o sea, tipo, va a venir del linaje de David. Y recordemos que vaya, en el primer capítulo del libro de Mateo menciona que José, que era bueno, pues el papá terrenal de Jesús, era descendiente de David, y ahí te aparecen todas las generaciones de cada uno. Ellos contestaron, no es hijo de David. Jesús le respondió, entonces, ¿por qué David, mientras hablaba bajo la inspiración del Espíritu, llama al Mesías mi Señor? Pues David dijo, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga debajo de tus pies. Si David llamó al Mesías mi Señor, ¿cómo es posible que el Mesías sea su hijo? Sí. Entonces aquí está diciendo, en el Viejo Testamento dice David, sí. O sea, David, ese Mesías que teóricamente, bueno, pues realísticamente hablando era descendiente de él, sí. ¿Por qué David le dijo mi señor? Pues suena raro que tú le digas a un descendiente tuyo, a un nieto tuyo, vamos a decirlo así, mi señor. Totalmente incoherente. Lo dice, siéntate en lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga debajo de tus pies. Sí, recordemos que el Hijo de Dios está sentado a la derecha del Padre. Sí. Si David llamó al Mesías mi Señor, ¿cómo es posible que el Mesías sea su hijo? O sea, como que no hace coherencia. Nadie pudo responderle y a partir de entonces ninguno se atrevió a hacerle más preguntas. Entonces aquí Jesús está
delatando un poquito que quién es el Mesías. Para los judíos es el hijo de David. Es un descendiente de David. Ujú. Pero es más que eso. Es más que un descendiente carnal de David. Es más que un tataranieto, vamos a decirlo así. Sí. Jesús le decía, mi Señor. Lo glorificaba. Le daba el estatus de Dios, mi Señor. Solamente hay un Señor y es Dios. Entonces ahí empieza a ver algo. Ese Mesías es algo más que el hijo carnal de David. Es el Señor de David. Es el hijo, es el Dios de David. Es el Dios de los judíos. Pero obviamente Jesús lo estaba diciendo de esta manera para empezarse a revelar poco a poco ante estas personas. Obviamente estas personas como que no sabían, imagino que ese era un mensaje nuevo para ellos, sí. Muchos de los judíos religiosos pues lo tomaban como blasfemia, o sea, tú estás diciendo que tú eres el Mesías y que tú eres Señor, el Señor de David, pues suena como blasfemia, suena como que tú estás diciendo que tú eres Dios. Sí, pero bueno, vamos a ver en qué va transcurriendo esto. Vamos al siguiente capítulo, capítulo 23. Jesús critica a los líderes religiosos. Esto es muy fuerte. ¿Por qué razón? Porque últimamente los que hicieron la crucifixión de Jesús, los que lo pidieron y estuvieron ahí, fueron esos líderes religiosos, los famosos fariseos. Y era porque Jesús los criticaba fuertemente. Últimamente fueron los romanos los que lo aprendieron, los que físicamente lo aprendieron, porque recordemos que los romanos, em, ellos gobernaban sobre Israel. Entonces vamos a decirlo así, ellos eran el gobierno y los policías oficiales, pero fueron los líderes religiosos que complotearon y pusieron presión para que últimamente los romanos pues capturaran a Jesús y lo crucificaran. Sí, entonces, pues para tener eso claro, últimamente fueron los líderes religiosos judíos que tramaron eso y que lo hicieron, pero fueron los romanos los que físicamente lo capturaron y que físicamente lo crucificaron, lo que les pusieron ahí, vaya, los clavos en la mano y lo colgaron en la cruz. Ujú. Jesús critica a los líderes religiosos. Versículo 1. Entonces Jesús les dijo a las multitudes y a sus discípulos, los maestros de la ley religiosa, los fariseos, son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés, como los oficiales ahí, los sacerdotes oficiales de aquel entonces. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan, aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Ujú. Versículo 5. Todo lo que hacen es para aparentar. Si posiblemente se vestían muy bien, vestían ropas pues muy caras de aquel entonces, tenían mucho estatus social. En los brazos se ponen en anchas cajas de oración con versículos de la escritura y usan túnicas con borlas muy largas. Así imagino así un gran fariseo, así, vaya, pues haciendo una oración, pero muy ostentosa en el público. Y les encanta sentarse en la mesa principal de los banquetes. Imagino que eran personas muy importantes y ocupar los asientos de honor en las sinagogas. Les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y los llaman rabí, que rabí era, pues fariseo, es la palabra hebrea. Pero ustedes no permitan que nadie les llame rabí, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos por igual. Todos son iguales ante los ojos de Dios y tienen solamente un maestro que es Jesús. Además, aquí en la tierra no se dirijan a nadie llamándolo Padre, porque solo Dios que está en el cielo es su Padre. Y no permitan que nadie los llame Maestro, porque ustedes tienen un solo Maestro, el Mesías. El más importante entre ustedes debe ser el sirviente de los demás. Esto es algo muy contradictorio. El más importante de ustedes debe de ser el sirviente de los demás. Los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros, como decía en otro versículo anterior. El más alto va a servirle al más bajo. Algo muy contradictorio, pues, a nuestra realidad humana. El más alto, el presidente de la nación, pues obviamente está ahí en un palacio y es el más importante, sí, o a lo mejor si vas a una iglesia muy sustentosa, el padre, el pastor, a veces, pues es el más importante y todos le llaman maestro y así. Pero un verdadero discípulo de Jesús es igual que el resto de la gente y es el que sirve más abajo.
Como decía Jesús, el Hijo de Dios, creador del universo entero, Rey de reyes, señores, señores, agarraba una toalla y le lavaba los pies a los pobres. El más grande el más grande ser de todo el universo bajaba aquí a la tierra a lavarle el pie al más chiquito, al más pobre ser humano. Qué locura, ¿verdad? Qué, qué incruente nuestras creencias de ahorita. El más importante entre ustedes debe ser el sirviente de los demás. Pero aquellos que se exalten a sí mismos serán humillados. Y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Ojo, ¿cuántos líderes vemos muy, vaya, muy reacios? Vemos a Donald Trump muy reacio y los líderes a veces en las iglesias también, en nuestro trabajo normal también, los presidentes y los directores, sí, se exaltan a sí mismos, pero todos esos llegará una hora donde van a ser humillados. Y los que se humillan con un corazón genuino dicen, ¿sabes qué, Dios? Yo me entrego a ti, yo quiero servir, inclusive el más chico, yo quiero servir, asimismo serán exaltados en su hora. Ujú. Versículo 13. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Sí. Pues cruzan tierra y mar para ganar un solo seguidor y luego lo convierten en un hijo del infierno, dos veces peor que ustedes mismos. Ay, o sea, está diciendo palabras bien fuertes. Sí, van y caminan mucho para tener un solo seguidor y lo convierten todavía peor que ellos mismos. Sí, guías ciegos, sí, que no ven, sí. ¿Qué aflicción les espera? ¿Qué aflicción les espera después de, o sea, su muerte terrenal? ¿Qué aflicción les espera? Sí, están diciendo ese quebranto y crujir de vaya, dientes. Ellos no van a entrar al cielo. Sí, pues dicen que no significa nada jurar por el templo de Dios, pero el que jura por el oro del templo está obligado a cumplir ese juramento. Muy importante, ciegos tontos, Jesús los decía fuertemente y aquí está diciendo cosas muy fuertes. Muchas veces o sea, veo imágenes de Jesús y los hemos visto todos así, como así muy noble, muy tranquilo, así como muy bondadoso. A veces nos transmite esa idea, ¿sí? Y sí tenía amor por nosotros, y eso lo vamos a ver más adelante, pero también era bien duro, ¿sí? ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Dios también juzga fuertemente, juzga, ¿sí? Y Dios aborrece el pecado. Sí, Dios nos ama, pero aborrece el pecado específicamente. Jesús también se comporta de esa manera similar. Nos ama, nos perdona, pero aborrece el pecado. Ciegos tontos, él dice en el versículo 17. ¿Qué es más importante, el oro o el templo que lo hace sagrado? Ujú. Y dicen que jurar por el altar no impone una obligación, pero jurar por las ofrendas que están sobre el altar sí la impone. Ujú. ¿Qué ciegos son? Pues, ¿qué es más importante, la ofrenda sobre el altar o el altar que hace que la ofrenda sea sagrada? Sí. Versículo 20. Voy a continuar un poquito más rápido aquí. Cuando juran por el altar y por todo lo que hay encima. Cuando juran por el templo, no solamente juran por el templo, sino por Dios, que es la casa de Dios, quien vive ahí. Y cuando juran por el cielo, juran por el trono de Dios y por Dios, quien se sienta en el trono. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas importantes. Guías ciegos, cuelan el agua para no tragarse por un accidente, un, eh, cuelan el agua para no tragarse por accidente un mosquito, pero se tragan un camello. Voy a pausar un poquito por aquí, porque Jesús está diciendo palabras fuertes, que independientemente de los fariseos, obviamente los vemos hoy en día y nos puede caer la piedra también a nosotros, obviamente. Como voy a regresar un poquito para hacer un breve resumen. Sí, aquí dice, sí, ¿qué aflicción les espera? Sí, pues les espera el infierno una vez que ellos mueran. ¿Qué aflicción les espera? Le está diciendo, ¿qué aflicción? ¿Qué sufrimiento les espera? Hipócritas. Sí, sí.
Déjame nada más aquí, me regreso un poquito. Sí, ujú, ya voy. Ujú. Todo lo hacen por aparentar. Es muy importante eso, ser humilde. Un discípulo de Jesús es humilde, no es ostentoso y así, y vaya orgulloso, es humilde. Vemos los frutos, como dicen, árbol fruto saca buen fruto, árbol malo saca mal fruto. Hay que dar buenos frutos, sí. Todas esas personas ostentosas, etcétera, eso no es un discípulo de Dios. Ujú. Sí, y ahora, de repente las personas, y eso es normal, que de repente te empiecen a, bueno, pues a lo mejor en un futuro, oye, maestro, rabí, etcétera, está bien, pero todos somos iguales, todos ustedes son hermanos por igual, sí, todos ustedes, bajo esa fe de Jesús, somos hermanos por igual. Entonces, solamente hay un maestro y ese maestro es Jesús y solamente hay un Dios y es Dios. Entonces, que toda la exaltación sea a Él específicamente y no enfocarnos de repente, oye, que el maestro, que el rabí, el único maestro que hay es Dios y todos los demás somos hermanos por igual. Sí. El versículo 11, como comentaba, el más importante entre ustedes debe de ser debe de ser el sirviente de los demás. Debemos de servir a los demás. Sí, los que se exaltan serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Se refiere a eso una vez que nosotros muramos, que a cada uno de nosotros nos va a tocar ese día. Los que fueron humildes de corazón van a ser exaltados en el reino del cielo, pero los que eran exaltados y orgullosos y yo soy el mero mero, sí, esos van a ser humillados. Y no solamente en el ámbito de religión, vamos a decirlo así, pero en el ámbito de la vida. Bien conocemos personas a lo mejor que tienen dinero, que, oye, es que yo soy el mero mero y el jefe de jefes. No se puede decir con los narcotraficantes o personas así, igual, súper exaltados, sí. Pero todos esos, si no se llegan a arrepentir a su hora, van a ser humillados. Dios es justo y últimamente va a haber justicia para todos nosotros. Sí. Dice versículo 13, sí, ¿qué aflicción les espera, hipócritas, a los fariseos? Pues les cierran la puerta del cielo en cara a la gente. Ustedes no entrarán, déjame ver, sí, creo que esta me la salté, el versículo 13. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues les cierran la puerta del reino en la cara a la gente. Ustedes no entrarán ni tampoco dejan que los demás entren. Jesús está diciendo, ustedes no entrarán al reino del cielo. Y cuando dice reino del cielo, es un reino. ¿A qué se refiere un reino? Imagínate como un país. Es lo que yo digo, imagínate casi casi con ciudadanía, con pasaporte, es un reino, no vas a entrar ahí. Sí, ¿qué aflicción les espera? Si ustedes que cruzan grandes distancias, tierra y mar, pero luego ese seguidor se vuelve inclusive peor que ustedes. Sí, y últimamente dice aquí, me voy a ir un poquito, vaya, pues más, bueno, hasta el final, en el versículo 23, los, la ley judía tenía muchas leyes judías. Y últimamente, conforme fueron pasando los tiempos, porque todos es, la mayoría de o sea, la Torah, que son los libros que escribió Moisés, vaya, los primeros 5 libros de la Biblia fueron escritos 1500 años antes de la venida de Cristo. Estamos hablando 3500 años a partir de nuestro día. Entonces, a lo largo de todos esos 1500 años se fueron creando leyes religiosas y los fariseos pues eran muy duros, no, tienes que diezmar, vaya, no debes de combinar, vaya, pues vestiduras de diferente tela, entonces guardaban muchos esas leyes. Pero ¿qué decía Jesús? Jesús era más práctico, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Sí, era mucho de diezmar, de cuestiones, o sea, de seguir todas esas leyes así, pero oye, ¿y la justicia, la misericordia y la fe? Ah, yo voy a ser el más orgulloso de todos. Siempre hay que poner los mandamientos más importantes primero. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, ¿sí? Y amémonos los unos, bueno, o sea, los otros, ¿sí? Siempre, vamos a decirlo así, como ser un poquito prácticos, sí, amarnos los unos a los otros, porque de repente nos llenamos de muchas leyes y así, y es importante mantener por lo que es más importante, si me explico, la justicia, la misericordia y la fe.
Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Ujú. Ahora dice aquí, versículo 25, leyendo. Bueno, es un versículo, vaya nuevo, y pues básicamente agarrando ese mismo tema. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues se cuidan de limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero ustedes están sucios por dentro, llenos de avaricia y se permiten todo tipo de excesos. Yo imagino que ellos recibían diezmos de las personas y pues obviamente vivían a sus anchas, se vestían muy bien pues vivían muy bien, posiblemente eran ricos muchos. Eso lo hemos visto. Ahí de repente vemos uh, ciertas casas o posesiones materiales o cuestiones así de personas que se dedican a esto de la vaya, pues, religiosa y están llenos de avaricia, dinero, dinero, dinero. Sí, fariseo ciego. Primero lava el interior de la taza y el plato, lávate a ti mismo. Sí, y entonces ya el exterior también quedará limpio. Primero límpiate a ti mismo, tu alma. Versículo 27. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues son como tumbas blanqueadas, hermosos por afuera, pero lleno de huesos de muertos y de toda clase de impurezas por adentro. Vuelve a decir lo mismo, una comparación como la taza. Muy bonito por afuera, hablas muy bien, oras muy bien en público, la gente te ve muy bien, pero ¿cómo estás por dentro? Lleno de huesos de muertos y toda clase de impurezas. ¿Cómo está tu corazón? Sí, llena de avaricia, sí. Por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y vaya desenfreno. Versículo 29. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Edifican tumbas a los profetas que sus antepasados mataron. Ya sabemos que muchos de los profetas judíos de los antepasados mataron. Y edifican esas tumbas a esos grandes profetas y adornan los monumentos de la gente justa que sus antepasados destruyeron. Y luego dicen, si hubiéramos vivido en los días de nuestros antepasados, jamás nos habríamos unido a ellos para matar a los profetas porque los profetas judíos pues eran obviamente buenos, pero fueron asesinados por ellos mismos muchas veces, pues, por los mismos judíos, y ellos dicen, si nosotros hemos vivido en aquel entonces, en el pasado, jamás nos hubiéramos unido a ellos para matar a los profetas, ellos dicen. Versículo 31. Así que al decir eso dan testimonio en contra de ustedes mismos, que en verdad son descendientes de aquellos que asesinaron los profetas. Ustedes son descendientes de los que asesinaron esos profetas. Sigan adelante y terminen lo que tus antepasados comenzaron. Serpientes, hijos de víbora. Sí. ¿Cómo escaparán del juicio del infierno? Por lo tanto, les envío profetas, hombres sabios y maestros de la ley religiosa. A algunos los matarán crucificándolos y a otros los azotarán con látigos en las sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad. Como consecuencia, se les hará responsables del asesinato de toda la gente justa de todos los tiempos, desde el asesinato del justo Abel, que era el hijo de Adán, Caín y Abel, o sea, el primer fallecido en la segunda generación humana, hasta el de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataron en el templo entre el santuario y el altar. Sí, les digo la verdad, ese juicio caerá sobre esta misma generación. Oh, imagínate los fariseos escuchando esto. Se han de haber puesto, ahora sí, Jesús, te vamos a agarrar entre las patas, ¿se lo explico? Pero ¿qué está diciendo aquí? Porque últimamente Jesús está diciendo estas palabras muy fuertes, pero también es aprendizaje para nosotros. Sí, muchas veces nosotros decimos también, ay, pues por ejemplo aquí en el versículo 30, si hubiéramos vivido en los días de nuestros antepasados, jamás nos hubiéramos unidos para matar a los profetas. Muchas veces nos pasa, inclusive me ha pasado a mí, ay, yo no hubiera hecho eso. Sí, esa persona que está mal, yo no hubiera robado, yo no hubiera cometido esa atrocidad. Sí, pero primero ve tu alma, ¿sí me explico? ¿Cuántas veces nos hemos comparado a otras personas y hubiéramos dicho, no, 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 yo soy muy bueno, nunca hubiera hecho eso, pero de repente ve tu alma cómo está? Sí, entonces, él dice también versículo 32, muy importante, sigan adelante y terminen lo que sus antepasados comenzaron. Sí, entonces si sus antepasados estuvieron matando profetas, pues básicamente está diciendo Jesús, sígale, vas a matar al siguiente, el siguiente era él, Jesús, o sea, en la crucifixión.
Luego dicen, ¿cómo escaparán del juicio del infierno? Por eso decía, ¿qué aflicción les espera? Es el juicio del infierno. Sí. Entonces, por lo tanto, se les envió profetas, hombres sabios, algunos los mataron, los azotaron, los estuvieron persiguiendo en ciudad en ciudad. Versículo 35. Como consecuencia, se les hará responsables del asesinato de toda la gente justa de todos los tiempos. Está hablando de toda la gente de todos los tiempos, desde Abel, la segunda generación humana, hijo de Adán, Caín y Abel, que eran hermanos, Caín mató a Abel, hasta el de Zacarías, ¿sí? Ese juicio caerá sobre esta misma generación. Entonces, palabras fuertes que ahorita ya estamos empezando a agarrar, a lo mejor ya empieza a haber ahí un cambio de tono. Al principio Jesús empezó, hizo milagros como lo vimos ahí en capítulos pasados y ahora está enfrentando muy directamente a los fariseos y vamos a ver qué consecuencias va a traer un poquito más adelante. Y bueno, vamos a ver aquí, vamos a terminar de leer este capítulo, bueno, o sea, este capítulo que ya queda ya nada más estos pocos versículos. Lamento de Jesús por Jerusalén. Aquí viene después de estas palabras fuertes. ¿Qué dice Jesús? Oh Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. Él sabía que lo iban a crucificar dentro de muy poco. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas? Pero no me dejaste. Ahora mira, tu casa está abandonada y desalojada y desolada. Pues te digo lo siguiente. No volverás a verme hasta que digas, bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Básicamente se está lamentando por la ciudad, por muchas de las personas que no están creyendo en él, por los fariseos también. Jerusalén, Jerusalén, se está lamentando. Ujú. Pero también es una lamentación, yo creo, de todos los hijos perdidos. ¿A qué se refieren a los seres humanos de hoy en día que no creen en él? Sí. ¿Qué son las palabras de Jesús? Jerusalén, Jerusalén, sí, que matas a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces viene un mensajero de Dios a tocar nuestras puertas? Y mucha gente vaya, los rechaza. No, yo no creo en eso, yo soy ateo. Esas son fantasías, eso lo he escuchado mucho. Sí, sí, pero mira, tu casa está asolada y abandonada. Si no volverás a verme hasta que digas bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Entonces, hay aflicción, hay lamento por estas personas. Y pues vamos a concluir aquí lo que es el capítulo 23 para empezar en el capítulo 24. Entonces aquí nada más lo voy a guardar para quedarnos acá. Y hoy propiamente quiero, vaya, en lo que les comentaba un poquito aquí en la reunión, ujú, quiero empezar a abarcar algunos temas un poquito antes para, pues para tener un conocimiento un poquito más sólido sobre la palabra. Em, Jesús nos manda a compartir la palabra, esto no solamente es a los pastores y a los padres o básicamente a los líderes de la iglesia, a los que se paran enfrente, sino es a todos nosotros que somos los discípulos de Jesús. Jesús nos manda a compartir la palabra. Pero obviamente cuando nosotros compartimos la palabra, pues en ocasiones nos ponemos nerviosos, no sabemos cómo compartirla, vienen ciertas preguntas que de repente no sabemos contestarlas y creo prudente empezar vaya, pues a compartir un poquito lo que son vaya, pues estas respuestas. Una de las típicas cuestiones en las que yo me he topado es el típico, yo creo en la evolución, en la naturaleza, en Charles Darwin. ¿Sí me explico? En que fuimos evolucionando bueno, pues a lo mejor ahí, pues como dicen, del Neandertal, etcétera, y que los parientes son los gorilas y que éramos células antes y fuimos evolucionando y ahorita somos esto propiamente. Pero yo les digo, y quiero compartir esto para que tú también los puedas compartir cuando algún día te topes con estas preguntas. Yo creo en la evolución, en la ciencia. Ok, sí, obviamente Dios no está peleado con la ciencia tal cual. La ciencia es el descubrimiento que nosotros estamos haciendo gradualmente sobre la creación de Dios. Conocemos sobre las células, sobre los átomos, cómo se comporta nuestro cuerpo humano en la naturaleza. Lo vamos descubriendo poco a poco. Dios no está peleado en sí con la ciencia, pero un poco aquí es la creación. ¿Cómo sucedió la creación del universo? Vamos a decirlo así, no solamente del ser humano, del universo, de la nada o de Dios. Entonces, las personas ateas creen básicamente, vaya, ustedes se lo pueden plantear así. Si tú eres ateo y crees en la evolución, pues al inicio del tiempo,
Imagínate en el Big Bang, al inicio, cuando no existía nada en el universo, pues no existía nada. Imagínate un cuadro totalmente vacío, sin átomos, sin hidrógeno, sin nada, sin ningún tipo de elemento. Y de repente en algún punto del tiempo, ¡pum!, hubo algo, hubo un destello. Mucha gente dice, pues el Big Bang, yo creo en el Big Bang, que es la teoría más aceptada, vaya, científicamente. Déjame comentarles que el Big Bang, esa teoría fue propuesta por un padre católico, científico, pero que era padre católico. Ese Big Bang que dice, de repente el universo, ¡pum!, hubo una gran explosión y el universo se creó, ¿sí? Se parece un poquito en la parte del Génesis, donde de repente Dios creó el universo el primer día, ¡pum!, vaya, lo creó. ¿Y a qué se refiere? A que hubo una fuerza, vamos a decirlo así, ahorita por el momento, una fuerza externa que de repente detonó el inicio del universo. Si hay una fuerza, pues debe de estar fuera del universo, ujú, debe de tener capacidad propia para razonar, sí, ser personal, decir, ¿sabes qué? Ahorita se va a iniciar, no más adelante ni después, sino ahorita se va a iniciar. Esa fuerza debe de ser poderosa para crear el universo, sí, obviamente no es un ser humano ni nada por el estilo, debe ser poderosa. Entonces, es por eso que todo indica que a lo mejor la creación fue planeada, a que fue en un cierto punto fuerte, poderosa, una decisión que hubo. Y cuando vemos nuestro cuerpo, vemos la naturaleza, muchos de los científicos, inclusive hasta premios Nobel, admiten, viendo cómo se comporta toda la naturaleza, las leyes de la física, las leyes de la gravedad, cómo está todo finamente ajustado, todo, parece ser que fue planeado todo esto. Cuando vemos nuestro cuerpo, parece ser que fue planeado. Sí, nuestros ojos, nuestros órganos, cómo funciona todo. Muchas de las personas dicen, no, pues que fue evolución de millones de años, pero todo fue como estratégicamente planeado. Es como si fueras caminando un bosque y de repente te topas con un automóvil de la nada. O sea, hay cuatro ruedas, hay un motor, hay un eje, hay un volante. Pues parece ser que está diseñado. Hay una mente detrás que lo está diseñando y ves el producto final, que es un auto. Al igual nosotros vemos la creación, estamos viendo el producto final, pero hay un creador. Es como cuando escuchas una canción. Escuchas la canción y tú dices, ah, es evolución de millones de años. No, hay un músico detrás. O una pintura. No es evolución de millones de años. Hay un pintor detrás. Cuando vemos el mundo y el universo, pues hay un creador detrás. Entonces, eso es una de o sea, las cuestiones que ustedes pueden compartir cuando alguien habla de la evolución. Vamos a hablar también de otros temas más adelante, como la cuestión del pecado, si hay un Dios todopoderoso, por qué pues hay maldad en el mundo. Pero ese es uno de los temas que yo les quiero compartir para que ustedes lo puedan compartir cuando ustedes quieran compartir la palabra a algún amigo. Se van a topar con este tema de la evolución. Yo siempre aconsejo que independientemente de estos temas, porque de repente te puedes quedar muy ciclado en la plática, siempre los canalicen a la Biblia. Específicamente, si pueden iniciar en un comienzo con el Evangelio, que son estos libros, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Libros cortos, si los lees así rápido, te tardas 2 horas por cada libro, no son libros muy largos, porque creo muy importante que las personas lean, o sea, pues de manera propia, esos 4 libros. Yo sé que otros libros de la Biblia son más difíciles, a lo mejor el Génesis es un poquito difícil de entender, pero esos 4 libros creo que son muy directos y yo creo que son como la cremita del mensaje, como el mensaje bueno. Y pues bueno. Eso es lo que yo les quiero compartir. No sé si ustedes quieran hablar de este tema en particular o quieren hablar de otro tema. Ahorita ya podemos pues, comenzar con la discusión abierta. No sé si quieran comentar algo al respecto de lo que aprendieron o de lo que han vivido recientemente. Si alguien quiere levantar la mano, nomás con que se den on mute para que se quiten y que puedan hablar ahí a través del micrófono. Déjame aquí nomás me pongo. Si alguien tiene, pues algo que compartir, Pedro, Carolina, Ruth y Daniel, si alguien quisiera compartir algo. Lázaro, Saúl o Laura, si quisieran a lo mejor compartir algo. Puede ser de esto lo que comentamos o cualquier otro tema, es nada más hay una discusión abierta. Ujú. Yo comparto. Sí, claro que sí, Daniel.
No sé si quieres compartir, creo que ahorita que te pusiste en mute otra vez, pero le puedes dar clic ahí para que te podamos escuchar. Mira, Ah, creo sí, que ya. Sí, ya te podemos escuchar. sí, mira, yo pienso que son importantes los temas de cómo compartir, porque a veces nos, nos, nos topamos con preguntas que no podemos contestar, Ujú, que hay cosas que a lo mejor nosotros creemos porque tenemos la fe, porque tenemos la convicción, porque hemos visto cambios en nuestra vida, pero no podemos de alguna forma enseñarla o compartirla. Entonces ujú, sí es importante el tener el conocimiento porque yo pienso que si le hablamos a alguien y no tenemos conocimiento previo, aunque tengamos la fe y los conocimientos, pero no la forma de compartirlo, siento yo, pienso que es contraproducente. Dejamos a la gente con más dudas, dejamos a la gente con el hecho de tal vez habernos ganado la plática y decir, no, pues no vuelvo a escuchar a alguien. ¿Por qué? Porque en alguna ocasión me compartieron y no me supieron explicar, o ni ellos mismos se entienden. Entonces ujú. sí es súper importante el cultivarnos, si vamos a iniciar una plática o vamos a compartir la palabra, pues, que estemos debidamente documentados, y pienso que todos lo debemos de hacer, y eso para nada está en contra de nuestra fe, porque la fe Ujú. sí la tenemos, el conocimiento y los cambios que hemos visto en nuestra vida, pero debemos de estar preparados para poder compartirlo y no hacer más mal que bien. Esa es mi forma de pensar. Sí, no, no, totalmente, tienes la razón. Muchas veces que las personas te van a hacer preguntas fuertes, o sea, fuertes, o a lo mejor que, pues como dicen, te pueden mover el tapete, pero creo muy importante el hecho de tener cierta preparación para poder compartir la palabra, porque van a hacer esas preguntas. Y la otra manera es cómo compartirla, siempre con humildad y con amor, nunca con enojos o vaya, como un debate en el que tú lo vas a ganar porque luego las personas se pueden poner un poquito ariscas, sino con amor, entendimiento. Imagínate que que teniendo una charla muy amigable con un amigo, así, no, fíjate, yo creo en esto, no, pero pues lo otro, pero sin entablar en una en una pelea. Siempre con amor, con sensatez. Últimamente es compartir la palabra y recuerden que nunca podemos forzar a alguien a creer. Inclusive el mismo Jesús cuando estaba en la tierra, por más que compartía la palabra, había muchas personas que no creyeron en él. Entonces, siempre es compartir la palabra, apuntarlos al evangelio. Si tienen las personas algunas preguntas, intentar contestárselas. Si de repente tienes alguna duda, porque van a haber dudas, ay, ¿sabes qué? Esta a lo mejor no lo puedo contestar. Puedes decirlo, y ¿sabes qué? Dame un par de días y vaya, pues me comunico de vuelta contigo y ya lo puedes consultar con algún pastor o padre que tenga un poquito más de conocimiento, que te sepa responder. Pero básicamente sí es un poquito con amor y sensatez. Ujú. Pero, ¿quieres Sí, hablar? Sí. sí, sí. Ujú. Sí, muy bien. Sí, Tienes toda la razón, y siento que lo que tú acabas de decir es importante. Lo que importa es compartir el mensaje con amor y con la convicción de que uno cree. Sí, muy cierto sí. lo que Ujú. muy cierto. Sí, Gracias. sí. No, hombre, nada. Ujú. Muy buena, pregunta y respuesta. Muchas veces nosotros intentamos querer poner esa semilla que nos han inculcado nosotros como personas, ¿no? Porque cuando estábamos en el viejo yo o en el viejo mundo, pues desconocíamos lo que Dios quería para nosotros. Ahora nosotros que sabemos lo que queremos, lo que Dios quiere para nosotros, nosotros querérselo inculcar a otras personas, pues a veces, como dice Daniel, es bien difícil porque caeríamos también en desacuerdo con la persona porque, pues, a ver qué debo de hacer, ¿no? Cuando le preguntas a una persona, pues, ¿te quieres arrepentir primero o no? Ujú. Porque existe un arrepentimiento y muchas veces dices, no, ¿y por qué me voy a arrepentir? Pues si Sí, o sea, ujú. vivo bien. Es como te Sí, decía el otro día, es como un ciego puede llevar a otro ciego caminando. sí, como lo Caerían. leímos ahorita. Sí, ¿Sí? sí. Ujú. Da la mala casualidad que nosotros, que nos han quitado la venda para saber lo que hemos sido y cómo vamos caminando, ¿no? Cómo el Ujú. Señor
ha transformado nuestra vida de otra forma, porque ya no somos los mismos. Sí, Dios toca nuestro corazón, nos hace ver las cosas más diferentes. sí. Entonces, de ahí partimos para nosotros poder inculcar, como dices tú, con amor la palabra a otras personas, que Ujú. conozcan lo que Dios quiere para sus vidas, porque a nosotros ya nos enseñó y nos ha demostrado cómo Dios puede entrar en nuestras vidas, pero, como te digo, con un arrepentimiento. Cuando entra el arrepentimiento en nuestras vidas, entonces Dios empieza a obrar. Sí, 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 totalmente. Muchas de las formas más prácticas que a mí me ha servido para compartir la palabra, y a lo mejor sin entrar en tanto debate o discusión, es simplemente compartir mi testimonio. Siempre Bueno, como que, claro, sí, o sea, vaya, pues siempre hablo, cuando empiezan a hablar un poquito del tema o algo así, yo les pregunto siempre, Oye, ¿crees que hay vida después de la muerte?" Muchos están a decir sí, no. Algo muy que se está poniendo de moda es, yo sí creo en un Dios supremo, pero no creo en la Biblia, o sea, sí creo en una fuerza superior. Ajá. claro, Entonces, pues yo comparto un poquito mi testimonio, o sea, digo, no, pues sabes que yo también estaba así, luego leí la Biblia, empecé a ver ciertas cosas diferentes y empezó a haber un gran cambio. Comparto tal cual mi testimonio y creo que el testimonio de cada quien es muy particular y eso los hace como que, pues, tener cierta curiosidad y siempre les comento, si tienes interés, yo te recomendaría que leyeras estos 4 libros, primeramente. Y ya yo generalmente tengo ahí links así que para que los puedan escuchar o que los puedan leer. Digo, eso se pueden encontrar en internet también. ok, Eso sirve mucho, apuntarlos hacia la palabra. Y ya de repente hay otro tipo de discusiones o sea, luego otro tipo de preguntas o temas que luego los podemos ver, pero generalmente siempre apuntarlos a la Biblia, a lo mejor compartir nuestra experiencia propia para que empiece a haber algo de curiosidad, así un poquito, mira, no, pues si Sergio le sirvió, ok. De repente te pueden topar, ok, Pedro, pero eso fue lo que a ti te pasó y eso es lo que tú crees, pero yo creo otra cosa y muchas personas claro, creen en otra. Pero claro, dices, ok. Sin embargo, pues, cuando nosotros muramos, que eso va a pasar para todos nosotros, va a haber una verdad. Va a haber una verdad, sí. O reencarnamos o no reencarnamos, o dejamos de existir o no dejamos de existir, o va a haber un Dios. Y si hay un Dios, ¿quién es ese Dios? No, quién sabe. Pues no, ese Dios no se ha revelado a nosotros a lo largo de todos estos miles de años. No se ha estado revelándose a nosotros. claro, claro. Por eso Ujú. dice el Evangelio de Juan 14:6, ¿no? Porque yo soy el camino, ¿no? Sí, Entonces, el camino, la luz y la verdad. ahí casi digo, no necesitamos nada, porque con Esas- las puras palabras Sí, va a casi haber, nos lleva, casi nos hace ver qué es la verdad. sí, a veces, muchas veces, y me ha pasado inclusive con amigos, bueno, acá que vivo en Toronto, pues hay de repente muchos amigos de la India que son, vaya, pues hindús, que ellos tienen muchos dioses, ahí a lo mejor ustedes han visto imágenes, y de repente me dicen, pero pues, ¿cuál de todos los dioses? O sea, ahí hay muchos, y mayas y aztecas, o lo que tú quieras decir, Ujú. y a veces yo les digo, tú sabes cuál Dios. Ese Dios. O sea, y se quedan así un poquito porque ni les tengo que decir, ya, o sea, ya saben cuál Dios, o sea, ese Dios, y ya saben a lo que me refiero. O sea, ni te tengo que decir cuál de todos los miles de dioses, tú inclusive ya sabes cuál es, o sea, sabes, es ese Dios que toda la vida ha estado tocando tu puerta. Claro, Es ese Dios, que si es el elefantito, el Ganeshu, que es uno de los dioses del hindú, o otro dios ahí que te quieras imaginar. Es ese Dios que ha estado tocando tu puerta toda la vida. sí, 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 sí. sí. Pero bueno, eso es parte del tema. No sé si alguien más tenga algún comentario. Muy bueno. Ujú. Perfecto. Pues si nadie tiene algún comentario aquí adicional, pues lo podemos dejar, vaya, pues por el momento de hoy. Y pues vamos a orar. Aquí, pues como siempre, me dio mucho gusto compartir con usted la palabra. Pues, está muy Gracias. interesante ahorita aquí el libro Mateo. Nos vemos igual el próximo martes a la misma hora. Y pues vamos a orar. Padre Santo, muchas gracias, Señor, por estas grandes lecciones que nos has dado, Señor. Cuando tu Hijo Jesús estaba hablándole a los fariseos de manera fuerte, pero que también a veces podemos caer como ellos, Señor.
tener mucho orgullo en nuestro corazón o aparentar cosas que realmente en nuestro interior no somos. Y el hecho muy importante de limpiarnos por adentro primeramente antes de aparentar cosas buenas en el exterior, Señor. Y tener siempre muy presente los mandamientos más importantes, amarte primeramente y amar a nuestro prójimo también. Sí, y muchas veces nos vamos a topar con muchas leyes religiosas. Sin embargo, hay que siempre tener en nuestro corazón lo más importante, la justicia, la misericordia y la fe, Señor, como nos dijo tu Hijo Jesús. Muchas gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues Amén. que tengan vaya, pues muy buena resto de semana todos, que Dios los bendiga, van a estar aquí en mis oraciones y que se diviertan. Igual, igual. Sí. Gracias, Sergio. Bye, hasta luego. Nos vemos. Dios, Bye. Adiós, compañeros. adiós.